¿Alguna vez te dijeron que no eras suficiente? ¿Sentiste que el mundo te cerraba las puertas solo por ser quien eres? ¿Te hicieron creer que tus sueños eran demasiado grandes o que tú no tenías lo necesario para alcanzarlos? Si alguna vez te sentiste así, esta historia es para ti. Es la historia de una mujer que escuchó un no tras otro, pero decidió escribir su propio sí. Esa mujer es Oprah Winfrey. Nacida en la pobreza rural de Mississippi, en una época de profunda segregación racial, la vida de Oprah comenzó con todas las cartas en su contra. Desde muy joven, enfrentó adversidades que habrían destruido a cualquiera. Pobreza, abuso, soledad. Un torbellino de dolor que amenazaba con apagar su luz antes de que tuviera la oportunidad de brillar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontró un refugio: los libros. Las palabras se convirtieron en sus compañeras, en ventanas a otros mundos y en la promesa de que una vida diferente era posible. Fue allí, en la magia de las historias, donde plantó la semilla de su propio futuro. Su talento para la comunicación era innegable. Ganó un concurso de oratoria que le abrió las puertas a una beca universitaria y, poco después, consiguió su primer trabajo en los medios. Era una joven afroamericana en un mundo dominado por hombres blancos. Cada día era una batalla para demostrar su valía. A pesar de los obstáculos, su pasión y su carisma natural la hicieron destacar. Pronto la contrataron como copresentadora de un noticiero matutino en Baltimore. Parecía que, finalmente, había encontrado su lugar. Pero el destino tenía otros planes. El punto de quiebre, la crisis que pudo haberla roto, llegó de la forma más humillante. Fue despedida de ese puesto. La razón oficial era demasiado emocional e invertía demasiado en las historias que cubría. Le dijeron que no tenía la apariencia correcta, que no poseía la objetividad fría y distante que se esperaba de un presentador de noticias. Le pidieron que cambiara su peinado, que suavizara su tono, que ocultara su empatía. En resumen, le pidieron que dejara de ser ella misma. Ese despido no fue solo una crítica profesional, fue un ataque directo a su esencia, a lo que la hacía única. Para el mundo de la televisión de esa época, su mayor fortaleza, su capacidad de conectar profundamente con las personas, era vista como una debilidad imperdonable. La puerta se cerró con un portazo. Imagínate ese momento, el rechazo, la humillación, la duda carcomiéndote por dentro. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente no era suficiente? Ese despido pudo haber sido el final de su carrera. Pudo haberla convencido de que su sensibilidad era un defecto que debía esconder. Pudo haberla empujado a abandonar sus sueños y conformarse con una vida más pequeña, una vida donde no incomodara a nadie. Pero Oprah eligió un camino diferente. Eligió transformar esa herida en su armadura y ese rechazo en su combustible. Aquí es donde comienza la verdadera lección. En lugar de esconder su sensibilidad, la convirtió en su sello distintivo. En lugar de endurecer su corazón, lo abrió aún más. Tomó una decisión consciente. Si no encajaba en el molde existente, crearía uno nuevo. Si la objetividad fría era la norma, ella ofrecería calidez y conexión. Si el mundo de las noticias le exigía distancia, ella construiría un puente de empatía con su audiencia. Su voz, esa misma voz que le dijeron que era demasiado apasionada, se convirtió en su herramienta más poderosa. Ya no reportaría las historias desde afuera, las viviría junto a su público. Le ofrecieron un puesto que muchos consideraban un descenso profesional, un talk show local de baja audiencia en Chicago. Pero para Oprah, esa fue su oportunidad dorada. Fue su laboratorio para reinventar la televisión. Transformó el formato tradicional. Dejó de enfocarse en escándalos superficiales y comenzó a tener conversaciones reales sobre temas que importaban: el trauma, la sanación, la autoestima, el propósito. Lloró con sus invitados, rió con ellos, los escuchó con una atención que trascendía la pantalla.
Cada lágrima que derramaba no era un signo de debilidad, sino un mensaje de humanidad compartida. Cada pregunta que hacía no buscaba el morbo, sino la verdad del corazón. Cada no que había recibido en su vida se convirtió en un impulso para ir más allá. Cada puerta cerrada la obligó a construir su propia entrada. El recuerdo del abuso se transformó en una plataforma para dar voz a los silenciados. La experiencia de la pobreza la impulsó a crear oportunidades para otros. La humillación de su despido se convirtió en la base sobre la que edificó su imperio. Y cada caída, cada error, cada crítica, no fue más que una nueva oportunidad para levantarse más fuerte, más sabia y más auténtica. Su debilidad se volvió su poder. Lo que antes llamaron un defecto, el mundo pronto lo reconocería como su mayor don. El pequeño show de Chicago, Chicago, se disparó en las audiencias. En cuestión de meses, superó a todos sus competidores. El resto es historia. El programa fue renombrado como The Oprah Winfrey Show y se convirtió en un fenómeno global, redefiniendo la televisión y la cultura popular durante 25 años. Pero Oprah no se detuvo ahí. Su triunfo no fue solo personal, fue un acto de creación monumental. La mujer que fue rechazada por no tener la imagen correcta terminó creando su propia cadena de televisión, su propia revista, su propio club de lectura que cambió la industria editorial para siempre. Fundó una escuela para niñas en Sudáfrica, invirtió en innumerables causas filantrópicas y se convirtió en una de las mujeres más influyentes y admiradas del planeta. Hoy, su nombre no es solo un nombre, es una marca, un símbolo de fuerza, resiliencia y autenticidad. La mujer que fue despedida por ser demasiado emocional, terminó construyendo un imperio multimillonario basado precisamente en la emoción y la conexión humana. La sabiduría final de su historia es un faro para todos nosotros. La vida te dirá no, muchas veces y de muchas maneras. El mundo intentará meterte en cajas, ponerte etiquetas y decirte quién debes ser. Te criticarán por ser demasiado sensible o demasiado fuerte, demasiado callada o demasiado ruidosa. Te rechazarán por ser diferente. Pero cada no tiene por qué ser un punto final. Puede ser el comienzo de tu verdadero camino. Cada rechazo puede ser una redirección divina, una puerta que se cierra para que puedas ver la que realmente está destinada para ti. Así que cuando el mundo te diga que no, cuando sientas que no encajas, recuerda a Oprah. Recuerda que las mismas cualidades que otros critican en ti pueden ser tus superpoderes ocultos. Tu sensibilidad no es una debilidad, es tu capacidad para conectar. Tu pasión no es un exceso, es el motor de tus sueños. Tu historia, con todas sus cicatrices y sus luchas, no es algo que debas esconder, es tu fuente de empatía y fortaleza. No estás destinada a encajar en los moldes que otros crearon. No estás aquí para ser una copia. Estás destinada a brillar donde nadie más se atrevió a intentarlo, a construir tu propio espacio y a dejar tu propia huella única en el universo. Tu autenticidad no es negociable. Es tu legado. Si esta historia te inspiró, suscríbete y comparte esta sabiduría de mujeres.